Antes de iniciar nuestro taller, les hacemos una atenta invitación a mantener encendidas sus videocámaras y en silencio sus micrófonos para evitar que el ruido del exterior se pueda filtrar en la sesión. Agradecemos a todas y todos su participación. En breve estaremos dando inicio a nuestra actividad. Buenos días a todas, a todos. Sean bienvenidos a nuestro taller de análisis de sentencia en el cual se abordará el caso Rosendo Cantú a través de una invitada experta en la materia, la doctora María Elisa García López, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Agradecemos la presencia de todas las personas que ya se encuentran conectadas y que participarán en esta actividad de formación que tiene como finalidad promover las sentencias que la Corte Interamericana ha dictado al Estado mexicano y que sea un espacio de diálogo y de intercambio para construir conocimiento respecto a una materia tan importante como es el estudio de los derechos humanos. Agradecemos también la presencia de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quien a continuación nos dará un mensaje de bienvenida para continuar posteriormente con la intervención. Presidente, ¿escuchamos su mensaje, por favor? Adelante, por favor. Ya. Ya Ya, le escuchamos, gracias. presidente. Ya, gracias. Perdón, lo que pasa es que quien tiene ahí el control debía darme acceso. Agradezco mucho que ya lo hicieron. Muy, muy amables. Quiero, bueno, en primer lugar,
saludar a la doctora María Elisa García López, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, a quien ya refirió Elenita como una experta en la materia, pero creo que algo que no mencionó Elenita y es muy importante señalar es que la doctora María Elisa es una aliada, es una amiga de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, cosa que valoro muchísimo y agradezco que hoy nos apoye con el análisis de la sentencia Rosendo Cantú y otra contra México, emitida en agosto de 2010 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sean todas y todos bienvenidos. Realmente es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Agradezco que le den importancia a la invitación que la Comisión Estatal les hace los miércoles de cada 15 días para analizar las sentencias de la Corte Interamericana. Y lo agradezco porque su presencia aquí es muestra evidente de su interés para que juntos reflexionemos sobre la defensa de los derechos humanos en el contexto internacional. El caso que examinará hoy la doctora García se refiere a la responsabilidad del Estado mexicano por violación y tortura a la señora Rosendo Cantú, así como la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de hechos que ocurrieron el 16 de febrero de 2002. El escenario, pues ustedes lo saben, fue en el estado de Guerrero. La autoridad responsable, las autoridades militares en la región, y las víctimas, pues son los miembros de la comunidad indígena. Es una sentencia que lamentablemente no pierde vigencia. Las conductas que infligen dolor, que trauman, que tienen consecuencias para la salud física, psicológica y social de quienes las sufren, aún persisten. Esa es nuestra realidad. La dignidad de las mujeres se sigue ofendiendo hoy en día. Por eso, es una sentencia que ocupa un lugar relevante en la historia de la defensa internacional de los derechos humanos en el territorio mexicano. Este caso transitó 8 años por las instancias de justicia nacionales y fue hasta mayo de 2010 que el asunto llega a la Corte Interamericana. Ya vamos a notar que la violación de los derechos humanos se aborda con diferentes grados de profundidad, desde la violencia física a la señora Rosendo, las dificultades que tuvo para conseguir la atención médica, las dificultades para tener acceso a la justicia ante las autoridades mexicanas, el daño psicológico a la señora y a su hija, que fue maltratada y torturada mentalmente, la falta de reparación del daño, la intromisión ilegal de la justicia militar en un caso civil. ¿Sí? Se observa, pues, una grave discriminación de las autoridades cuando se trata de atender y apoyar a los miembros de etnias y de pueblos originarios. En los hechos de esta sentencia se encuentra visible, se hace evidente la vulnerabilidad de las comunidades indígenas ante la presencia de autoridades externas. Se cometen excesos y se deja en indefensión a quienes se debería proteger. Esa es la razón de que estén las autoridades. En ese contexto, las mujeres aún son sometidas a la violencia estructural que ha existido históricamente y la constante de inseguridad para ellas y para su familia persiste. Pero bueno, la sentencia, esta sentencia permite por primera vez que se emita una condena penal contra los militares responsables. Yo creo que es muy oportuno analizarla hoy porque es necesario que sigamos reflexionando acerca de la participación de las Fuerzas Armadas en la tarea de seguridad pública, pero sobre todo que sigamos reflexionando respecto a la violencia estructural contra las mujeres. Pues si bien es cierto que de la fecha de la sentencia
estamos analizando. Al día de hoy, el país ha avanzado en materia de implementación de protocolos, ¿sí? Esto pueden ser o son insuficientes, no solo en su diseño, también en su implementación, sobre todo cuando carecen del enfoque de derechos humanos. Hace 18 años, en 2002, el caso de la señora Rosendo Cantú. Hoy, lamentablemente, el caso de la doctora Mariana Sánchez Dávalos. Pero, bueno, yo hice estos comentarios con el propósito fundamental de agradecerles a todas y todos que participemos en este análisis que nos compartirá la doctora, y agradecerle a ella, a la doctora Elisa, que siempre está en apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, doctora, y nuevamente gracias a todas y todos. Gracias, presidente, por este mensaje de bienvenida a este taller de análisis de sentencia del caso que, como usted ya señalaba, será el de Rosendo Cantú. A continuación, me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy, que como ya lo mencionaba el presidente en sus palabras, ha sido una aliada de la Comisión Estatal y del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos. María Elisa García López es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, en cuya facultad estudió la licenciatura y fungió como profesora de Derecho Constitucional desde el año 1998 hasta el 2008. Estudió una maestría en Acción Solidaria Internacional y de Europa en la Universidad Carlos III de Madrid y una segunda maestría en Derecho Migratorio y de Extranjería en la Universidad Autónoma de Madrid. En ambos casos becada por excelencia académica. Es integrante del Sistema Estatal de Investigadores y Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus líneas de investigación se centran en el derecho de la extranjería, asilo y refugio, y con carácter general, la teoría dogmática y práctica de los derechos fundamentales, donde cuenta con varias publicaciones en torno a los derechos de las personas migrantes. Muchísimas gracias, doctora Elisa García, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros, y le cedo el uso de la voz para que pueda usted iniciar con su exposición. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenos días a todos y a todas los que nos acompañan hoy. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el licenciado Juan José de Cepeda, al que efectivamente siento como un aliado y casi como un amigo. Hemos hecho muchos actos juntos en virtud de un convenio de colaboración con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, al que yo pertenezco, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y yo respeto muchísimo el compromiso enorme que tienen todos ustedes, los integrantes de la Comisión Estatal, con esta tarea tan difícil hoy en día, que es promover y respetar y garantizar los derechos humanos. Dicho esto, quisiera decir un poco las claves en las que hoy voy a analizar esta sentencia con la ayuda de todos ustedes. La maestra Elena Margarita Jiménez, que es quien me invitó y que también es una gran amiga, me comentaba que por favor que como consigna tuviera en cuenta que muchas personas no son licenciados en Derecho, y así lo voy a hacer. Además, yo digo siempre en broma que Elena es la mujer más mexicana germánica que conozco, entonces ¿quién se atreve a cuestionarle una consigna? La cuestión es que esta es una sentencia muy importante, muy larga, toca muchos elementos y que, como muy bien dijo el presidente de la Comisión Estatal, está absolutamente de actualidad. Entonces, aquí el reto es estirar el tiempo para que podamos explicar lo mejor que pueda todo con la mayor claridad, y por eso, siguiendo esa consigna, voy a intentar, en la medida de lo posible, no hablar de artículos, salvo que sea absolutamente necesario, porque sean derechos que se violan en este caso y tenga que comentarlo. Si no, voy a intentar, digamos, esas fuentes de erudición que al final pueden ser un poco vanas, porque los artículos están ahora a disposición de cualquiera, en aras de la claridad. Pero, insisto, la sentencia es muy, muy larga y toca muchos puntos importantes. Sin más, voy a empezar a compartir pantalla. Me gustaría saber si me están escuchando bien, porque no sé si se ve, pero yo he tenido que pedir prestado
un salón en la Facultad de Derecho porque el Internet no funciona muy bien. Entonces, aquí supuestamente hay fibra óptica y me gustaría saber primero si me están siguiendo bien, porque yo ahora, por ejemplo, apenas les puedo ver y tampoco veo el chat. ¿Me siguen bien, Elena? ¿Se escucha bien? Sí, doctora, podemos visualizar su presentación y le escuchamos perfectamente. Cualquier corte, yo le hago saber. Bien, pues como muy bien ya dijo los presentadores y el presidente, este es un caso muy importante para México que está de plena actualidad, desgraciadamente. El recorrido temático que vamos a hacer juntos a lo largo del día de hoy. Bueno, una cosa importante que no les dije, como la sentencia es muy larga y es previsible que me extienda un poquito, yo no tengo ningún inconveniente, al contrario, creo que sería muy rico que si surge alguna duda de lo que estamos diciendo ahora, es decir, a lo largo de lo que estoy explicando, por favor me lo digan. La cuestión es que yo ahora no veo el chat. Entonces probablemente le pediría a Elena que si hay alguna pregunta en el chat o que alguien quiera hacer directamente, me la digan, por favor, para que así sea más ágil todo. No esperemos tanto hacia el final, sobre todo si hay algún asunto difícil que queda un poco oscuro. Bien, dicho esto, el recorrido que voy a hacer hoy es empezar, como empieza toda sentencia, explicando los hechos del caso y luego lanzar algunas ideas un poco inconexas, pero que son importantes para comprender las sentencias que se dictan en materia de derechos humanos y concretamente por un poder judicial internacional, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un poco para que entendamos estas dinámicas que son complejas. Después voy a poner en la palestra algunos conceptos que son clave en este caso. Y luego, antes de entrar en sí en el análisis de la sentencia, considero necesario hacer un pequeño recorrido por conceptos básicos de igualdad y no discriminación. ¿Por qué? Porque uno de los grandes tesoros que tiene esta sentencia es que es la primera vez que la Corte Interamericana introduce un concepto que se creó fuera de la academia y del Poder Judicial, que es el concepto de discriminaciones múltiples. Y esto es bien importante para el análisis que se va a ver aquí. Luego lo voy a explicar. Entonces, antes de entrar en sí en la sentencia, voy a hacer un pequeñísimo recorrido por algunas ideas de qué es esto de la igualdad y la no discriminación, qué supone, y luego ya en la sentencia la voy a dividir, digamos, en tres grandes bloques analíticos, cómo la Corte califica jurídicamente los hechos que sufrió la señora Rosendo Cantú, que ahora vamos a ver cuáles fueron. ¿Qué es eso de la jurisdicción militar, que como muy bien decía, de forma inadecuada, era quien había conocido del caso? Y luego, ¿dónde está ese enfoque de discriminaciones múltiples, que también se llama interseccional, en esta sentencia? Que por eso ya previamente lo habría explicado. Luego, si da tiempo, aunque lo dudo, me gustaría ver algunos otros casos similares, tanto del sistema interamericano, como incluso siendo un poco aventurera, nos vamos a ir también a algún caso del sistema del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es además el antecedente más importante y previo de la propia Corte Interamericana, y la Corte Interamericana se apoya mucho en él. Y al final, quizás de pasada y quizás no dé tiempo a verlo, porque esa parte, pues bueno, es importante, pero la tienen en la sentencia y no necesita tanta explicación, vemos el fallo y las medidas de reparación. Este sería el recorrido. Y ahora sí, entro en los hechos del caso. Estoy aquí viendo, perdón un momentito, porque estoy intentando mover la pantallita, pero no soy capaz, así que lo voy a dejar así. Bueno, Valentina, no sé si alguien me puede decir, Elena, estoy viendo a todas las personas, pero no veo yo misma a mi pantalla. No sé si me puedes decir cómo puedo minimizar, porque no me deja. En la parte superior, doctora, ¿sí? Hay una barra donde le dice ver opciones. Ahí puede usted minimizar y cambiar la pantalla. O si gusta, nosotros también podemos compartir la presentación, como usted nos indica. No, así lo vamos a dejar, pero es que no me... A ver, así ya lo pude mover. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Elena. Sí, pues miren, los hechos del caso, de forma muy resumida, en febrero del año 2002, perdón, estamos aquí, sí. Esto no, pero ahora, perdón, no me deja mover la presentación. Déjeme ver, a ver. No me deja mover la presentación. A ver, yo creo, Elena, que a lo mejor me van a tener que hacer el favor de presentarla ustedes, porque estoy viendo que antes podía mover, pero ahora no me deja mover la presentación. Ya se movió. Sí, ya se movió. Sí. Perfecto, ya estamos. Okay. Sí, bien, ahora sí iniciamos los hechos del caso, que es la primera parte de la sentencia.
Valentina Rosendo Cantú era una niña, de hecho, en el momento en que sucedieron los hechos, en febrero del 2002, era una adolescente de 18 años que pertenece a la comunidad indígena Mipá, en el estado de Guerrero, y se encontraba a 200 metros de su casa lavando ropa en un arroyo muy cercano a su domicilio, cuando la rodean 8 militares que van con un civil y le empiezan a preguntar por unos encapuchados de su comunidad. Ella habla apenas el español, medio que mal les entiende, y les dice que no conocen, pero siguen con el interrogatorio, incluso le presentan la lista de una serie de nombres, donde está incluso el propio nombre de su Valentina, el propio nombre del marido de Valentina. Valentina en ese momento estaba casada y tenía a un bebé de 3 meses que lo tenía en la casa, es decir, un bebé prácticamente recién nacido, una niña que también tiene importancia en esta sentencia. La cuestión es que ella les comenta que no sabe ni del paradero ni cuáles son la identidad de esos hombres encapuchados, pero lo que consigue es que es golpeada por uno de ellos en el abdomen con el fusil, la amenazan tanto a ella como a su familia y finalmente es violada de forma sucesiva por 2 de los militares que le interrogan en presencia de los otros 6 restantes, incluido el civil, que solamente presencian y 2 la violan. Bien. Ella sale huyendo a su casa, le cuenta lo que le ha pasado a su marido, a la familia de su marido, y pasado aproximadamente una semana de los hechos, tiene mucho sangrado vaginal y además tiene mucho dolor en el abdomen como consecuencia de las atrocidades que le han pasado. Sin embargo, acude a la clínica de salud pública más cercana, pero le niegan la atención médica porque el médico, cuando Valentina le da su testimonio, tiene miedo y no quiere problemas con los militares. Después de insistir su esposo, le dan al final unos analgésicos y unos antiinflamatorios, es decir, un tratamiento que es a todas luces insuficiente para la gravedad de las lesiones de Valentina. Y le insiste el médico en que acuda al hospital de la ciudad más próxima. Entonces, como los dolores no cesan, camina junto con su esposo y su bebé 8 horas hasta el hospital más próximo, pero aquí volvemos a la historia de vuelva usted mañana. Llega al hospital y no tiene cita previa, con lo cual le dicen que por favor llegue al día siguiente. Es una familia obviamente muy humilde, se tienen que quedar a pernoctar en la ciudad, en Ayutla de los Libres, para que al día siguiente la atienda la médica. Y esto, pese a que ella es niña, ya ha informado de sus hechos. Bien, a partir de aquí, al calvario de Valentina empieza un calvario de carácter médico y judicial, donde hay múltiples omisiones, como muy bien decía el presidente de la Comisión Estatal, múltiples omisiones por parte del Estado mexicano. El mismo día de los hechos, su esposo se lo cuenta lo que ha pasado al delegado municipal de la comunidad y en asamblea comunitaria se decide que para proteger a los hombres de la comunidad, dado que los están buscando los militares, para protegerlos, que se refugien en el monte y durante 2 días la comunidad se queda sin hombres. Al poquísimo tiempo, al día siguiente, el delegado y el de los bienes comunales acuden a la ciudad de Chilpancingo para informar de lo que ha pasado y el presidente municipal les dice con muy buenas palabras que se va a comprometer a abordar este caso y que incluso irá, pero nunca se presenta en la comunidad. Total, que lo que tenemos ya es que las autoridades municipales no han respondido. Ante esta omisión de las autoridades, Valentina, su esposo, recurren a la organización independiente de pueblos mixtecos y tlapanecos a la que pertenecían y esta vez sí, la organización, con ayuda de abogados, les brinda apoyo y presentan ya una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero. Ya hay entonces 2 quejas presentadas. Además, acuden al Ministerio Público del Fuero Común, pero aquí de nuevo es la historia del vuelva usted mañana. Yo no sé si aquí se dice esto del vuelva usted mañana. Este señor, el funcionario que estaba abriendo el expediente, se niega a recibir la denuncia porque les comenta que hay una mesa especial para recibir las denuncias en materia de delitos sexuales y que en ese momento no está el representante. Insisten de nuevo y finalmente se da apertura a la carpeta de investigación previa por el delito de violación, pero el funcionario que abre esa carpeta y que es muy consciente de que Valentina no habla bien el castellano, le toma declaración en castellano, por supuesto, es decir, no hay intérprete en ningún momento, y el que tiene que fungir de intérprete improvisado es su propio esposo. Vale. Una vez que ya han presentado la denuncia, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos exige al Ministerio Público que ya le hagan un examen médico-ginecológico a Valentina y que a poder ser sea por una médica del sexo femenino a petición de Valentina. Resulta que aparentemente no hay médicas del sexo femenino y finalmente
se le hace un examen ginecológico cuando ha pasado más de un mes de la violación. Y lo que cualquier persona sabe en materia de estos delitos tan graves es que las pruebas son fundamentales y el examen ginecológico tiene que ser lo más rápidamente posible. Claro, lo que pasa en este examen es que no se encuentran pruebas como tal sobre la violación sexual, pero sí de las agresiones físicas que ha recibido Valentina. Bien, como la investigación no reporta avances, aquí pasa otra cosa bien importante, que es que el Ministerio Público del Fondo Común, que ha tenido muchas deficiencias en la investigación hasta este momento, decide que como hay al menos dos militares involucrados en la denuncia, ellos no pueden conocer del caso y hace lo que se llama una declaración de competencia a favor del fuero castrense, es decir, remite el caso al fuero militar y además el fuero militar, que es el que ahora va a llevar la investigación, decide archivar la indagatoria porque no acredita en el delito de violación. Bueno, en el camino, y aquí voy a resumir mucho, en el camino Valentina formula 2 recursos de amparo para impugnar la competencia del fuero militar, porque imagínense ustedes que ella acuda a prestar declaración frente a los propios militares, es decir, es juez y parte, la independencia estaría absolutamente cuestionada y además hay constantemente una revictimización. Para resumir mucho, ella interpone 2 recursos de amparo, pero con poco éxito, y cuando ya agotan los recursos internos y con la ayuda de una serie de organizaciones de defensa de los derechos humanos que apoyan a Valentina en calidad de representantes de la víctima, deciden acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bien. Lo que hay aquí lo he puesto solamente para aquellas personas que estén entrando por primera vez a estos recorridos por sentencias de la Corte Interamericana y que no sean de derecho. El caso ante el Sistema Interamericano, en lo que es el íter procesal, es el habitual. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibe la demanda, estudia la admisibilidad de la demanda y finalmente emite un informe de admisibilidad en el año 2008, admitiendo la demanda presentada por Valentina Rosendo Cantú. Posteriormente, un año después, informa sobre el fondo del caso y concluye que el Estado mexicano es responsable de múltiples violaciones a los derechos humanos de Valentina y de sus familiares. En ese informe establece una serie de recomendaciones para México, pero pasan más de 2 meses. De hecho, México pide una prórroga y el Estado mexicano no acata esas recomendaciones, ante lo cual la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, lo que hace es que decide elevar el caso y, por lo tanto, presentar ya así la demanda para iniciar el procedimiento judicial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un aspecto importante aquí a tener en cuenta es que cuando se abre el caso, México hace un reconocimiento parcial de responsabilidad, es decir, entona parcialmente el mea culpa. Dice que en algunos de los hechos que han sido denunciados, en algunos, no en todos, sí es responsable. Reconoce su responsabilidad internacional en materia de falta de atención médica, en falta de atención especializada a Valentina en su calidad de mujer y de menor de edad y de indígena al presentar la denuncia, en retraso de las investigaciones y también en afectaciones a la integridad psicológica de la víctima. Pero los restantes hechos que se le denuncian en contra no los reconoce. Bien. En el camino, mientras Valentina se decide a entrar al sistema interamericano, recibe múltiples amenazas porque además se corre el bulo en la comunidad de que le van a quitar los apoyos al campo, a los compañeros. Entonces recibe múltiples amenazas de muerte, tanto para ella como para su familia. Tiene que salir de la comunidad, se tiene que separar de su esposo porque además, como es indígena y ha sido víctima de violación, hay, digamos, una afectación muy superior que luego veremos porque es repudiada por la propia comunidad. Es decir, un contexto de enorme dramatismo, desde que suceden los hechos, revictimización constante, absoluta falta de diligencia y, por lo tanto, negligencia absoluta del Estado mexicano y, además, ella, ante su comunidad, es no víctima, sino casi culpable. Bien, eso significa que durante la sustanciación del procedimiento la Corte se vio obligada a dictar medidas provisionales para proteger a Valentina y a su hija de todas estas amenazas y actos de hostigamiento. La Corte hace una audiencia pública donde comparece Valentina a testificar en abril del 2010 y finalmente en agosto de ese mismo año condena al Estado mexicano por múltiples violaciones a derechos humanos, concretamente los derechos a la integridad personal, que luego veremos que es dignidad, vida privada, garantías judiciales y protección judicial. Todos derechos que están reconocidos en la Convención Interamericana.
Y ya cuando, después de esta condena, y como muy bien dijo el licenciado Juan José, uno de los grandes méritos es que, y siguiendo por supuesto las medidas de reparación de la Corte, dentro del Estado mexicano se abre por fin el procedimiento judicial para dar justicia a Valentina, y esta vez, ahora sí, ante el fuero civil, y finalmente son condenados 2 militares. Bien, aquí ya un poco para que no sea tanto rollo por mi parte, está la foto de Valentina compareciendo ante la Corte Interamericana, que como saben tiene su sede en Costa Rica, y ella dice, lo que pido es justicia y que se castiguen a los militares. Llevo 8 años de no poder regresar a mi comunidad, 8 años de impunidad. Y no nada más a mí, hay muchas mujeres violadas por el ejército que no lo denunciaron por miedo. Me da tanto miedo de encontrar otra vez a los militares, vivo con mucho miedo, no puedo regresar mientras están los militares. Vale. Tras la sentencia de la Corte, ya dije un poco de forma muy rápida que se consiguió abrir el procedimiento en el fuero común, 2 militares fueron condenados, pero hay que tener en cuenta que en el camino han pasado de 16 años de calvario para Valentina, pero finalmente logra la justicia que el Estado mexicano no le dio inicialmente. Y otra cosa bien importante es que como fruto de esta sentencia, entre otras muchas cosas, se logra reformar el Código de Justicia Militar mexicano, que luego veremos que tiene una parte muy importante para todas estas disfunciones del fuero castrense, ¿vale? Bien, entonces, resumiendo mucho, el contexto en el que tienen lugar estos hechos es que en el estado de Guerrero había una fuerte presencia militar para reprimir tanto actividades ilegales como guerrillas y como actividades vinculadas al narcotráfico. Pero esto de la presencia militar, como muy bien decía el licenciado Juan José, es de larga data y sigue en México. Los militares estaban realizando funciones de policía. Bien, hay además un patrón estructural de violencia y violaciones de derechos humanos, pero que en el estado de Guerrero, como consecuencia de esa presencia militar, la propia Corte decía que había un patrón de violencia castrense donde las mayores víctimas eran las mujeres que pertenecían a comunidades indígenas. Y eso, como además se extendió el fuero militar de forma indebida, hay una mayor probabilidad de impunidad. De hecho, se sabe que muchos de los casos dentro del fuero militar, en la mayoría, no eran condenados los militares. Y además hay una falta de condiciones de seguridad para las defensores y los defensores de los derechos humanos. Una aclaración también aquí que dijo muy bien el licenciado Juan José. Este caso es muy parecido a otro caso de otra mujer indígena que también fue violada, pero esta vez en su propia casa, que era Inés Fernández Ortega. Son 2 casos muy similares, además se llevan 1 mes de diferencia, pero aunque son 2 casos gemelos prácticamente, como esta sentencia es muy larga, es muy importante y es la que me encomendó Elena Jiménez, me voy a ceñir a la sentencia, aunque por supuesto había en la misma época un caso absolutamente similar, con este mismo patrón de contexto, ¿vale? Y los derechos en juego, un poco los dije por encima, aquí no voy a, luego los explico. Las normas ya directamente aplicables, igual, esta es una diapositiva que está más bien para las personas que no son de derecho. En primer lugar, el tratado, que es el pilar del sistema interamericano de derechos humanos, que es la Convención Americana, pero simultáneamente, en este caso, los hechos tenían también referencias normativas en otros tratados que son también complementarios a la Convención Americana y que también aplica e interpreta la Corte Interamericana, que son concretamente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, se conoce como Convención de Belén do Pará, y este es un instrumento muy importante para la protección de las mujeres en el ámbito de las Américas, y también estaba implicado algunos artículos de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. De hecho, esto fue una excusa que utilizó el Estado mexicano para interponer lo que se denomina una excepción preliminar, es decir, para interponer como objeción que la Corte Interamericana no era competente para aplicar y para conocer de estas 2 convenciones americanas que no son la Convención, el Pacto de Costa Rica. Y, por supuesto, la Corte Interamericana, bueno, el propio México retira la excepción y la Corte Interamericana se remite a jurisprudencia previa diciendo que no tiene razón, que sí es competente, ¿vale? Bien, y ahora aquí quiero ponerles una imagen que es quizás un poco tonta porque es de connotaciones bíblicas, pero es la que mejor encontré para resumir lo que les quiero decir. Lo que hay aquí es un supuesto de responsabilidad internacional del Estado frente a particulares. Por lo tanto, esto es un David frente a Goliat moderno, donde David no es David, es Davidcita, perdón que hable así, es una mujer indígena extremadamente humilde y además era niña. Y esto es bien importante, esta acumulación de factores.
Y Goliat es el gran leviatán, es el Estado, en este caso el Estado mexicano, pero cualquier Estado en nuestros días, como tiene que proteger muchos derechos, tiene una estructura burocrática muy inmensa. Esto significa que el Estado de nuestros días es el super gran mega leviatán, utilizando la expresión de Hobbes, ¿vale? Es decir, que esa imagen bíblica tendríamos a un Goliat que no entraría en la pantalla, ¿vale? Pero gracias a esto, gracias al avance del derecho internacional y gracias a acontecimientos traumáticos de la humanidad, esto ha sido posible. Concretamente, la responsabilidad internacional del Estado existía desde hace muchos siglos, pero lo que es nuevo es que el Estado sea responsable frente a particulares y frente a un organismo internacional. Esto es algo absolutamente nuevo. De hecho, la Corte Interamericana tiene 41 años de trayectoria. Esto surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de todas las atrocidades del régimen nazi. La comunidad internacional se pone las pilas y tiene que hacer cambios muy traumáticos en el derecho para que esto sea posible. Y para esto que sea posible, lo primero que tiene que derribar es un principio que era básico en el derecho internacional tradicional, que era la prohibición de injerencia en asuntos internos. Esto se derriba y a partir del surgimiento de los sistemas internacionales ya se entiende que los derechos humanos no es un asunto exclusivo de la competencia interna de un Estado, que era lo que antes se entendía. Ahora no. Los derechos humanos son asunto de la comunidad internacional. Pero para que entendamos estos sistemas, lo primero que tenemos que entender es que al crearse el sistema interamericano, que es un sistema regional que une a múltiples estados de las Américas que están en la Organización Internacional de la Organización de Estados Americanos, en ningún momento la Corte Interamericana va a sustituir a las Cortes internas. En ningún momento. Esa no es la tarea de ningún sistema internacional protector de derechos. Conviven y actúan como una cláusula de salvaguardia solamente cuando el Estado interno, en este caso México, o cualquier otro Estado miembro de la Convención Americana, miembro de la OEA y que además ha reconocido la competencia de la Corte Interamericana, viola y no repara los derechos de las personas que están dentro de su territorio, tanto nacionales o no. Vale, otra cosa que me gustaría comentar es que todos los sistemas internacionales, y la Corte Interamericana no es ninguna excepción, están en lo que se llama emprendiendo un diálogo judicial, es decir, están interconectadas. Esto de la globalización también ha llegado al mundo jurídico. Eso significa que la Corte Interamericana está en Costa Rica, pero está muy pendiente de las cortes constitucionales internas de la OEA, pero también de otros tribunales externos. Concretamente, ya les comentaba que está muy pendiente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y muchas veces se inspira para sus sentencias en sentencias de otros tribunales, y a eso se le denomina universalismo jurídico. Esto significa que estamos absolutamente interconectados a nivel mundial, también en el ámbito jurídico, y que se está creando lo que se denomina ya un derecho común de los derechos humanos, gracias a estos diálogos judiciales internacionales, ¿vale? Ahora sí, ya entro al caso Rosendo. Hasta aquí no sé si hay alguna inquietud, porque siento que he hablado mucho y más que queda, y probablemente ya alguno esté un poco desconectado y dormido. Si hay alguna inquietud, por favor, Elena, como yo no veo los chats, me lo dicen, o si no, cualquier persona que la quiera comentar, por favor, con confianza, sería bueno. ¿Sí? Bueno, entonces voy a seguir, perdón, metiéndoles rollo, pero es que el caso es largo. Bien, entonces aquí en este caso, para que entendamos el caso, tenemos que saber que involucra dos aspectos que son, digamos, muy protegidos en el ámbito internacional. Utilizando una expresión didáctica, pero un poco totna, son bestsellers del ámbito internacional. Y están, en primer lugar, la prohibición de la tortura. La prohibición de la tortura es una norma de carácter absoluto. Y la prohibición de la tortura constituye un contenido, es decir, una faceta del derecho a la integridad física y psíquica. Esa es, por un lado, una prohibición de carácter absoluta que nunca se puede suspender, aunque estemos en circunstancias extraordinarias. Piensen, por ejemplo, lo que está pasando ahora con la pandemia en muchos países. Han visto que yo, por la forma de hablar, soy española. Mi propio país está en estado de alarma. Es decir, incluso aunque estemos en circunstancias muy extraordinarias, estos derechos no se pueden suspender, son inderogables. Número uno. Número dos, la prohibición de discriminación. Por todo lo que les he contado del caso de Rosenda, Rosenda sufrió múltiples discriminaciones. En sí misma, la violencia contra la mujer es un acto de discriminación. Por eso aquí, esta es una de las partes más importantes. Uno de los avances que hace aquí la Corte Interamericana es incluir un análisis que era muy novedoso
y que los tribunales internacionales no habían incluido. Es decir, incluir estos elementos donde una persona tiene múltiples factores de discriminación y eso supone un agravamiento tanto de las causas como de los efectos. Sí. Bien, ideas para comprender las sentencias, creo que aquí lo paso porque si no estamos hasta mañana, pero bueno, lo que quisiera decirles es que cualquier sentencia en materia de derechos humanos tenemos que entender que los derechos se enuncian de forma a veces muy lapidaria. Vamos a poner un ejemplo. Aquí va. Estos son derechos que están involucrados en este caso. El derecho a la integridad personal, lo que nos dice la Convención Americana en su artículo 5, nos dice toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Nadie debe ser sometido a torturas, ni a penos o tratos inhumanos o degradantes, pero no nos dice qué es la integridad física, psíquica o moral, cuándo hay tortura. Eso nos lo van a decir muchas otras normas. Pero por mucho que nos digan las otras normas, siempre en materia de derechos humanos, la creación de los jueces es esencial. Por eso, en estas materias es muy importante saber cuestiones de cómo los jueces dan contenido a estas normas tan lapidarias que dicen mucho, aunque no parecen decir nada, y eso es a través de la interpretación jurídica, cuestión que aquí no vamos a comentar. Y otra idea que quiero que tengan en cuenta es que todos estos sistemas normativos que han surgido a raíz de la Segunda Guerra Mundial y que complementan a los sistemas nacionales, pero no los sustituyen, actúan simultáneamente. Entonces, la imagen que podríamos tener es una serie de círculos concéntricos donde en el medio está el Estado, en nuestro caso México, pero también Uruguay, Argentina, Brasil, cualquier Estado parte, que haya reconocido en este caso la jurisdicción de la Corte Interamericana. Vale. En el medio tenemos al Estado Nacional y luego tenemos otro círculo concéntrico donde está el sistema interamericano. Pero el sistema interamericano, que es regional y agrupa países vecinos, es uno entre más, es internacional, por supuesto, y por encima de este, y simultáneamente, tenemos el sistema universal de la ONU. Entonces, digamos que hay muchos círculos concéntricos que están actuando simultáneamente, y cada uno con sus propios derechos, con sus propios sistemas de garantías de derechos. Por eso yo siempre le digo a los alumnos, era mucho más fácil ser jurista hace 80 años que ahora, porque ahora hay que aprender muchas más cosas, ¿vale? Precisamente por esta globalización jurídica que yo les comentaba. Bien, entonces, ahora sí, aquí ya sí me gustaría lanzar una pregunta para que no me odien por hablar tanto. No sé, no les veo las caras, no sé cómo estén. Pero bueno, esta yo les comentaba que es una sentencia pionera, porque por primera vez la Corte Interamericana, cuando ni siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está en Francia, en Estrasburgo, se había atrevido a meterlo, mete un enfoque nuevo en los derechos que se denomina análisis interseccional o de discriminación múltiple. Y aquí me gustaría hacer algunas reflexiones. Primero, ¿qué es la igualdad? Este es el mundo mundial. Yo sé que la pregunta es muy grande, pero a mí me pasa mucho que muchos alumnos llegan a la clase y me dicen, es que la igualdad es el derecho, y además lo dicen de forma muy reivindicativa, es el derecho que todos tenemos a ser iguales. Y yo les digo, wow, realmente la igualdad es el derecho que todos tenemos a ser iguales, piénsenlo, nos convertiríamos en ovejas dolis, poco menos. La igualdad es absolutamente compatible con el pluralismo, la igualdad respeta las diferencias y la igualdad es uno de los motores del Estado. Es decir, la igualdad está en la base de la construcción del Estado constitucional, que sigue siendo el Estado de nuestros días. Piensa en el ideario de la Revolución Francesa, que era libertad, igualdad, fraternidad. Eso es absolutamente vigente. Pero la igualdad que regía en la época inmediatamente posterior a la Revolución Francesa, que es cuando surgen los estados constitucionales en sentido moderno, era una igualdad de tabla rasa. Es decir, era una igualdad que estaba muy parecida a eso que dicen los alumnos, era una igualdad en la que se pretendía que las leyes fueran iguales para todos, porque había que acabar con una sociedad estamental donde cada grupo social tenía leyes propias, sistemas normativos propios y hasta jueces propios. Entonces, había que acabar con ese sistema de privilegios y de opresiones y para ello tendríamos que establecer una igualdad tabla rasa, por decir. Pero la igualdad es un concepto que ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo, que a día de hoy permite, no solamente permite, sino que obliga a hacer tratamientos diferentes. Por eso la Corte distingue entre aquellos tratamientos que son legítimos, que son correctos y los llama diferenciaciones. Imagínense, no es lo mismo que yo, que trabajo para la UNACH, pague los mismos impuestos que Carlos Slim.
¿vale? Esa diferenciación es correcta porque yo no tengo el sueldo ni los salarios estratosféricos, que no me entraría la cifra en la cabeza, de Carlos Slim. Entonces, ese sería un ejemplo de diferenciación. Pero la discriminación sería un tratamiento normativo desigualitario absolutamente prohibido, ya veíamos que era una prohibición de carácter absoluta, y que además lo que nos dice la historia es que hay una serie de factores que históricamente suelen repetirse y que hacen que las personas sean tratadas de forma desigual incorrectamente, es decir, que haya una desventaja simplemente porque hay una concurrencia de estos factores. Y a estos factores, que están en todas las constituciones y que también están en la Convención Americana, se los denominan cláusulas sospechosas de discriminación. En presencia, por ejemplo, de la raza, el color, el origen nacional, el estatus social, ya sabemos que hay algo que huele mal. Y estoy utilizando la expresión huele mal, utilizando bases jurídicas que vienen de muy atrás, ¿vale? Entonces, cuando hay estos factores de discriminación, lo que tienen que hacer los jueces es invertir la carga de la prueba. ¿Esto qué significa? Significa que la presunción de inocencia se diluye y que si el Estado, en este caso México, es acusado de discriminaciones, tiene que ser el demandado, es decir, México, el que destruya la carga de la prueba, es decir, el que demuestre que no discriminó, que esto es contrario a lo habitual. ¿Por qué? Porque esto es algo importantísimo, porque la Corte Interamericana ha dicho muchas veces que la igualdad en su faceta de prohibición de discriminación es una norma absoluta, es lo que les comentaba antes de normas de jus cogens, ¿vale? Bien. Aquí lo importante que quiero que sepan es que lo que han hecho siempre todos los tribunales, tanto internos como internacionales, es estudiar esos factores de discriminación de forma aislada. Entonces, si por ejemplo había un caso de violencia contra la mujer, se estudiaba pues, la razón de género como factor de discriminación. Pero no se sumaban otros muchos factores que siempre concurren. Piensen ustedes que cualquiera de nosotros tenemos identidades múltiples. En mi caso, cualquiera de nosotros podríamos ser, para no hablar de mí, pues podemos tener una determinada identidad sexual o podemos ser transexuales y además ser discapacitados y además pertenecer a una comunidad indígena, entonces lo tenemos fastidiado, porque tenemos mucha concurrencia de factores de discriminación, pero en las Cortes siempre los habían analizado de forma aislada. Había uno, ya no se analizaban los demás, ¿vale? Bien. Esto del análisis interseccional significa que ahora se analizan conjuntamente y se ve que el hecho de que estén conjuntamente varios factores, dos o más, no es lo mismo a la suma de los componentes. Es decir, que si yo soy mujer, indígena y pobre y además niña, como era Rosenda Cantú, Valentina, perdón, estos 4 factores equivalen a una discriminación 20, por decir. Es decir, no son 4. ¿Vale? Pero eso es gracias a un análisis que se empezó a hacer en los años 70 y 80 en Estados Unidos y que los empezaron a hacer las activistas feministas afroamericanas. Pertenecían a una asociación que yo les he puesto ahí, que era Combahue River, el colectivo del río Combahue, porque en ese río había habido una batalla donde una mujer esclava del siglo XIX había logrado liberar a muchos compatriotas esclavos. Entonces, en honor a ella, a ese acto de valentía, las mujeres afroamericanas se dan cuenta de que sus reivindicaciones no son atendidas por el movimiento feminista, porque el movimiento feminista estaba atendiendo solo o tenía como modelo arquetípico a la mujer blanca de clase media, pero ellas no eran blancas y muchas no eran de clase media. Y también se daban cuenta que no se encontraban representadas por el movimiento que estaba luchando por los derechos civiles de los hombres varones afroamericanos. Tampoco ahí entraban. Incluso muchas veces se les recomendaba que en casos de denuncia sexual no denunciaran porque incrementaban los estereotipos en contra del hombre blanco. Es decir, estaban en un terreno de nadie. Y por eso empezó una abogada, que es Kimberly Crenshaw, que actualmente es profesora en la Universidad de Los Ángeles, a decir que la mayor parte de las personas vivimos y sufrimos fuentes de opresión o de privilegio conjuntas y combinadas, y que hay que estudiarlas combinadamente, ¿vale? Entonces, para no meterles tanto rollo, siento que estoy hablando mucho y todavía queda, ojalá todavía nadie se me haya dormido, no les puedo ver, lo que les intento decir es que esta sentencia es absolutamente paradigmática y pionera porque la Corte Interamericana introduce esta forma de analizar. Es decir, para ver el caso y para analizar los hechos que concurren en Valentina, lo que hace es tener en cuenta que
hay estos factores, pero lo hace de forma muy tímida porque todavía nadie lo había hecho, ¿vale? Y por eso yo les he metido un poquito esta explicación para que luego, cuando veamos la sentencia, veamos que lo está haciendo. Pero nunca ningún tribunal nos va a decir, oiga, yo estoy haciendo este enfoque que se llama enfoque interseccional. Eso suena muy petardo, pero lo está haciendo. Los tribunales lo hacen sin decir que lo hacen. Por eso nosotros, cuando leemos la sentencia, tenemos que pillar estos elementos y decir, fíjate, este es un tribunal con una enorme sensibilidad social capaz de hacer esto, ¿vale? Cuando ninguno lo había hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos todavía no lo había metido. Al poco tiempo ya metió este enfoque. Ven la globalización jurídica, ¿vale? Bien, no sé si hasta aquí, porque he ido un poquito rápido, hay alguna pregunta, porque hay muchas ideas, Elena. Hasta ahora no tenemos alguna pregunta o duda en el chat. Ok. ¿Puedes tú plantear alguna o esperar a que haya alguna duda en específico en el chat, como usted me indique? A mí me gustaría solamente si entendieron bien esto de la igualdad. La igualdad es un concepto difícil, muy complejo, pero sí les queda claro que la igualdad no es que todos seamos iguales, sino que mucho más comedidamente es que seamos tratados iguales siempre que estemos en las mismas circunstancias. Piensen en el ejemplo del pago de impuestos de Carlos Slim. Sería absolutamente injusto que Carlos Slim no pagara impuestos y que cualquiera de nosotros tuviéramos que estar pagándole al SAT unas cifras astronómicas. Sí, sí se entiende, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ser tratados iguales siempre que estemos en la misma circunstancia. Y si yo soy un colega de Carlos Slim digamos, con su mismo patrimonio, obviamente tengo que ser tratado igual que él. ¿Se entendió, verdad? Sí, y se entendió también lo que era la discriminación. Esto es bien importante, es un tratamiento diferente, desigual, pero arbitrario. ¿Por qué? Porque no hay ninguna justificación que explique por qué a esa persona la estamos tratando de forma diferente que a otros. ¿Sí? Se entendió, ¿verdad? Y normalmente las explicaciones son precisamente todos los estereotipos y prejuicios que están condensados en esos factores o cláusulas sospechosas de discriminación. La raza, la religión, el sexo, la orientación sexual. ¿Sí? Hasta ahí quedó claro, ¿verdad? ¿Ninguna inquietud? Bueno. Ninguna, doctora. Bueno, ahora sí entramos al análisis de la sentencia. Estoy un poquito pasada de tiempo. Y bien, vamos a ir por tres, digamos, apartados. Lo primero que vamos a ver es lo primero que hizo la Corte. La Corte lo que hace es darse cuenta que Valentina había sido, obviamente, objeto de 2 violaciones sexuales. Aunque faltaban elementos de prueba de lo que constaba en el expediente, para la Corte es suficiente y queda probado que hay violación sexual. Incluso la Corte dice, yo no soy un tribunal penal. Para mí los medios de prueba van a ser más laxos, más lights, por así decir, que para un tribunal nacional. Pero de lo que consta en el expediente y del propio tribunal de la propia confesión de Valentina, para mí como Corte Interamericana queda absolutamente probado que ha sido víctima de violación sexual. Violencia en forma de violación sexual. Número 1. Pero la Corte hace algo más allá. Dice, bueno, ojo, pero es que esta violación sexual ha tenido lugar en un contexto específico de militarización y en un contexto de un interrogatorio. Luego, aquí la violación sexual exige una calificación jurídica más. Es decir, estamos frente a una violación sexual, pero puede que también, y que de hecho luego vemos que sí, sea tortura. Entonces, para ver si hay tortura, examina, por supuesto, las convenciones que yo les puse antes, los tratados, hay un tratado específico interamericano para la erradicación de la tortura, pero también examina su jurisprudencia previa, que esto es algo siempre que hacen las Cortes. Todos los tribunales en materia de derechos humanos lo hacen. Entonces, se va a un caso previo, que es el caso Bueno Alves contra Argentina. Este es un caso donde un uruguayo que era residente en Argentina denuncia a una persona argentina con la que va a hacer una compraventa de un inmueble y finalmente termina siendo torturado por la policía argentina. El caso llega a la Corte Interamericana y ahí la Corte Interamericana definió que era tortura y estableció que para que un acto donde había la extracción de una información, como aquí, fuera un maltrato que fuera considerado tortura, tenía que cumplir 3 requisitos. Tenía que ser intencional, causar un sufrimiento muy severo, tanto físico como mental,
y además tenía que tener una finalidad, ¿vale? Entonces, lo que hace aquí, aquí vemos la definición de tortura en la Convención Interamericana que yo les comenté. Lo que hace entonces la Corte Interamericana es ir a esta jurisprudencia previa, volver a recordar que la prohibición de la tortura es absoluta, yo ya se lo había dicho, y que es inderogable. Y entonces lo que hace es ver si esos 3 requisitos que había establecido en ese caso previo contra Argentina se cumplen en este caso de Rosenda. Y va uno por uno. Dice, ¿lo que le pasó a Rosenda es un maltrato deliberado y por lo tanto intencional? Claro que sí. Primer requisito cumplido. Segundo requisito, ¿es un sufrimiento severo? Y ahí nos dice, en cualquier violación sexual, hay un sufrimiento horrible de la víctima porque es humillada y además es una experiencia traumática. Pero la Corte aquí ya empieza a meter el enfoque interseccional sin decírnoslo, ojo, lo hace en su razonamiento. Al leerlo, si sabemos, lo vemos. Empieza a decir, bueno, pero para ver la intensidad del sufrimiento de Valentina tenemos que ver sus circunstancias. Y aquí vienen sus circunstancias. Es una mujer indígena. No es solamente una niña y una mujer, sino que es indígena. El sufrimiento horrible de cualquier violación sexual hay que verle que en este caso ha sido estigmatizada por su comunidad, ha tenido que abandonar su comunidad y vivir en el desarraigo en una ciudad. Su hija ha tenido un montón de problemas, incluidos psicológicos, cambios de colegios, inadaptación, sentimientos de inseguridad, y además su esposo la abandona porque está siendo estigmatizada y cuestionada. Entonces, en este caso, la severidad del sufrimiento es, digamos, muy superior por el contexto y por los factores de discriminación que concurren en la víctima. Ven aquí, ¿verdad? Esto cualquier persona que hace severidad lo haríamos, pero aquí lo están haciendo muy bien fundamentado jurídicamente. Y luego lo que dicen es que también este acto tiene una finalidad, que en este caso no solamente es intimidar y humillar y controlar a la víctima, sino además es que la están castigando porque no dio la información, ¿vale? Entonces, la Corte, clarísimamente utilizando su jurisprudencia previa y aplicándola a este caso, considera que estamos ante una violación sexual que además es una tortura y además es una violación a la integridad personal. Estamos ya, por lo tanto, calificando de forma agravada la violación sexual, ¿sí? Y tengan en cuenta que era una norma de prohibición absoluta. Es algo especialmente grave y que el Estado lo violó y que ni siquiera lo calificó cuando el procedimiento estaba dentro de México, ¿vale? Bien, también la Corte dice que los familiares de las víctimas pueden ser víctimas. Esta es una doctrina muy asentada en el ámbito de la Corte Interamericana y de otras muchas cortes. En este caso tiene en cuenta que la niña, la hija de Valentina, que era muy chiquitita, sufrió un montón de padecimientos adicionales como consecuencia de lo que le había pasado a su madre. Y por lo tanto, Valentina es la víctima directa, pero también la niña es víctima indirecta en esta sentencia, ¿vale? Eso es bien importante. Bien, y ahora ya la Corte empieza a ver qué otros derechos han sido violados. Y dice, bueno, vamos a examinar la posible violación del derecho a la honra y la dignidad. La honra y la dignidad es tal y como se formula el derecho en el artículo 11 de la Convención Americana. Pero claro, esta formulación tiene, digamos, unos tintes un poco antiguos. Y lo que han hecho muchos tribunales, también los tribunales europeos y también la Corte Interamericana, es darle un contenido actualizado. Entonces, lo que dice aquí la Corte es que dentro de la protección de la honra y de la dignidad se incluye la vida privada. Y la vida privada es un concepto muy difícil de definir, pero un concepto amplio, donde se incluye la vida sexual que cada cual tenemos. Por lo tanto, las decisiones sobre nuestras relaciones sexuales o no relaciones sexuales solo nos competen a nosotros como parte de nuestro derecho a la vida privada. Obviamente, la violación que sufrió Valentina supuso una agresión directa, inmediata, a su derecho a la vida privada porque nadie le preguntó, ¿vale? Entonces, la violación, además de ser una violación obviamente sexual, además de ser una tortura y que por lo tanto viola la integridad personal, supone una violación adicional al derecho a la vida privada de Valentina. ¿Sí? ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. No sé si se me están aburriendo. Elena, si consideres que me paso de tiempo, yo puedo cortar, porque ya estoy preocupada de que veo la hora y nadie pregunta nada. Esto es algo muy preocupante. Bueno, vamos a seguir. ¿Vamos todos bien? ¿Algo por ahí? Yo sé que voy rápido, pero más o menos se ha entendido. ¿Sí, el razonamiento? ¿Todo claro? ¿Algo que no entendieron, que les pareció que fue muy rápido?
Bueno. Gracias, doctora. De tiempo vamos perfectamente y en los comentarios también han dado respuesta a que han entendido el concepto de la igualdad y hasta ahora no hay una duda tal cual que se pueda Perfecto. presentar. En dado caso de que le existiera, la interrumpo. De acuerdo, muchas gracias. Entonces voy a seguir. Y aquí hay otro elemento adicional que volvemos ahí a la globalización jurídica. En materia de derechos de la mujer hay una convención que pertenece a la ONU, por lo tanto el sistema universal, que yo les decía el círculo concéntrico de fuera, que es el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y este comité, hay una convención, un tratado internacional que recoge muchas normas para eliminar las múltiples formas de discriminación contra la mujer. Y este tratado internacional, que obviamente es una norma internacional, tiene un órgano que es un comité que lo interpreta. Bien, ese órgano ha dicho muchas veces, y lo ha seguido la Corte Interamericana, que la violencia contra la mujer, incluyendo la violencia sexual, constituye también una forma de discriminación. ¿Por qué? Porque cualquier acto de violencia contra la mujer, y la violencia es muy amplia, no tiene por qué solamente ser física o sexual, puede ser psicológica o económica, le impide de forma grave acceder al goce de otros derechos de los cuales es titular. Por lo tanto, ya tenemos otra violación adicional. Aquí hay una forma de discriminación en el mero acto de la violencia. Bien, y ahora lo que hace la Corte Interamericana es empezar a estudiar lo que se llaman obligaciones procesales. Para los que no son de derechos, aquí lo que está estudiando es 2 artículos de la Convención donde se recoge el derecho que tenemos todas personas a obtener justicia cuando consideramos que nuestros derechos han sido violados. Y este es un derecho muy importante, el derecho al debido proceso, también se llama tutela judicial efectiva, tiene muchas normas. Y dentro de este gran derecho hay múltiples derechos. Está la presunción de inocencia, el derecho a un juez imparcial. Sí, hay múltiples derechos y garantías. Y lo que hace ahí la Corte es empezar a ver cómo a lo largo de la sustanciación del procedimiento, en México, cuando se estaban investigando las denuncias de Valentina, a ver qué fallas procesales hubo ahí. Y lo primero que hubo ahí es un abuso del fuero militar. Vale, entonces aquí, para no igual intentar resumir un poquito, desde los inicios del Estado constitucional y vinculado a lo que yo les comentaba de la igualdad, los tribunales que tenían que ser iguales para todos. Es decir, que la idea de que haya un fuero que sea general para todos, el civil, está vinculado a la igualdad, los mismos tribunales para las mismas personas. Esto viene de larga data, ya tiene más de 2 siglos de existencia. Pero además, en aquellos supuestos donde todavía hay fueros especiales, y el fuero militar o castrense lo es, tiene que ser algo absolutamente excepcional. Porque de lo contrario, nos estamos cargando un principio básico en el Estado de Derecho, que es el principio de independencia judicial. En este caso, las autoridades militares que habían cometido la violación son las mismas que investigan y que juzgan, o más bien, pertenecen a la misma institución que quien investiga y juzga el caso. Por lo tanto, nadie puede ser juez y parte. Las cosas ya están mal, está seriamente comprometido el principio de independencia. Bien, entonces aquí yo lo que les querría solamente recordar, y esto tiene que ver con la instauración de ordenamientos, los fallos que tuvo México y por otro lado la Corte Interamericana que revisa en Costa Rica. La Constitución mexicana, la base del fuero militar es un artículo 13, donde si uno lo lee detenidamente, hay una restricción del fuero militar para asuntos relacionados contra la disciplina militar. Y nos dice claramente la Constitución, si en un delito, en una falta, estuviese implicado un paisano, es decir, un no militar, la autoridad civil tiene que ser quien conozca. La Constitución mexicana es bien clara. Bien, y entonces lo que vemos aquí, y también lo ve la Corte Interamericana, es que esa norma constitucional se desarrollaba en una norma legal en México, que es el Código de Justicia Militar. Y en el Código de Justicia Militar hay un artículo, que es el artículo 57, donde establece que son delitos contra la disciplina militar los que fuesen cometidos por militares en los momentos de estar en servicio o con motivos de actos del mismo. Es decir, si uno analiza con detenimiento esta norma es inconstitucional, es decir, es contraria al artículo 13 de la Constitución mexicana, porque aquí lo que está haciendo es que el Código de Justicia Militar convierte lo que debe ser la excepción en una norma. Y eso es lo que ya había dicho la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco previo. Ya le había dicho a México, a la Corte Interamericana, que esta disposición del Código de Justicia Militar
está siendo contraria a la Convención Americana. Ya se le había dicho, ¿vale? Por eso les ponía yo aquí atrás que llueve sobre mojado, ¿vale? Bien, entonces, aquí hay mucha jurisprudencia donde la Corte Interamericana previamente había dicho que el fuero militar tenía que ser absolutamente restringido a aquellos delitos que tienen que ver con bienes jurídicos militares y que cuando hay vulneración de derechos humanos tiene que ser la jurisdicción común, no la jurisdicción militar. Y ahí bien que hay un montón de citas de jurisprudencia previa, anterior de la Corte Interamericana. En el caso de Rosendo Cantú contra México, otra vez volvió a decir la Corte que ya es suficiente con reiterar que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar es restrictiva. Tiene que ser la excepción y no la norma, ya lo había dicho. Por lo tanto, en este llueve sobre mojado, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que dentro de las obligaciones de la Convención Americana, el Estado parte, que ha reconocido la competencia de la Corte y así ha sido México, tiene que, una vez que hay una resolución en su contra, tiene que adaptar su derecho interno a la Convención Americana. Por lo tanto, había una inconvencionalidad que llevaba tiempo que no había resuelto el Estado mexicano, porque el Código de Justicia Militar ahí seguía, y de hecho fue el que se le aplicó a Valentina, ¿vale? Bueno, entonces, segundo punto de agravio. Bueno, segundo, cuarto o quinto. Otra cuestión importante que también nos comenta la Corte es que, claro, no solamente es que hubo una extensión indebida del fuero militar, sino que además Valentina no tuvo medios eficaces para impugnar, es decir, para ir en contra de ese fuero inadecuado. Ella lo intentó, de hecho hay 2 recursos de amparo, pero no fueron efectivos. Entonces, lo que dice aquí la Corte es algo que ya ha dicho muchas veces, la Convención Americana, tal y como es interpretada por la Corte Interamericana, exige que siempre haya un recurso judicial efectivo, es decir, que cuando hay algo que supuestamente vulnera un derecho, haya un recurso para poder quejarnos al menos, es decir, doble instancia, pero aquí no hubo, o más bien la había, pero era todo formal. Los recursos, dice aquí, y ya lo dijo, los recursos no fueron efectivos para permitir a la víctima impugnar. Por lo tanto, hay una violación de las garantías del artículo 25 que exigen siempre el recurso judicial efectivo. ¿Sí se entendió, verdad? Bien, vamos a seguir. Entonces la Corte sigue estudiando todas las faltas de la debida diligencia que hubo cuando México abrió la denuncia y empezó a investigar la violación de Valentina Rosendo Cantú. Y aquí es donde ya vemos el enfoque interseccional. Primero lo dice la Comisión y luego lo dice la Corte. Por eso se los he puesto literal. Dice la Comisión, esa situación de discriminaciones contra Valentina, que no pudo acceder a la justicia, que no le dieron atención médica adecuada, que nunca le ofrecieron un intérprete, bien. Dice, esta situación, y lo he puesto en negrita, se agrava por la condición de indígena y menor, 2 factores, de Valentina. Y sigue diciendo, la Comisión ha recibido información sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas en su acceso a la justicia, en especial cuando han sido víctimas de delitos de violación sexual, que están relacionados con la exclusión social y la discriminación étnica. Ya van 4 factores. Ahí la Comisión, no es la Corte, es la Comisión, pero la Corte recoge sus argumentos, está ya aplicando un análisis interseccional, pero no nos lo está diciendo. Ahí ya lo vemos. Pero aquí, en el siguiente párrafo, ya es mucho más explícito, porque aquí ya utilizan la palabra. Nos dice, dichos obstáculos, estos de acceso a la justicia, pueden ser particularmente críticos ya que representan formas de discriminación combinadas. Esta es la clave. Por ser mujeres, indígenas y pobres, no o. Es decir, lo que hemos hecho siempre en los factores de discriminación es utilizarlos de forma aislada. Eres mujer, o eres indígena, o eres pobre, pero aquí están todos juntos y en la vida real están todos juntos porque la vida real siempre es muy compleja, ¿vale? Entonces aquí tiene que ver con lo que yo les expliqué antes sobre la igualdad y este enfoque novedoso. Aquí ya está. Bueno, aquí sigue diciendo que lo que viene a decir la Corte es que cuando hay violaciones de derechos humanos, siempre el Estado parte, México en este caso, tiene la obligación de investigar ex oficio. Y además esa investigación tiene que ser sin dilaciones, imparciales y efectivas. Esta es una obligación que siempre tiene. Pero no solamente eso. Como en este caso estamos hablando de casos de un supuesto que involucra la violencia contra la mujer y además en su forma más extrema de violencia sexual, hay que tener en cuenta la Convención Belén do Pará, donde nos
de nuevo nos dice estas convenciones que la obligación de investigar y sancionar es reforzada. Es decir, que si México en cualquier supuesto que haya violaciones de derechos está obligado a investigar de oficio, es mucho más reforzado, mucho más fuerte su obligación cuando involucra casos de violencia contra la mujer. Y dice el artículo 9 de Belén do Pará, que ahí se lo he puesto abajo, que para adoptar medidas de protección, los Estados partes tendrán especialmente en cuenta la situación de vulnerabilidad a la violencia que puede sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza, de su condición étnica, de migrante, refugiado o desplazada. Es decir, en este artículo ya tenemos ahí un subyacente de forma implícita, aunque no explícita, los restos de este enfoque interseccional, ¿vale? Bien. Bueno, entonces, para resumir, lo que está diciendo la Corte aplicando toda esta normativa es que en el caso de investigaciones que involucren violencia contra la mujer, hay obligaciones estatales más fuertes que aquí no se cumplieron y además hay que tener en cuenta que hay una profunda experiencia traumática y que hay que investigar, hay que evitar siempre revictimizar a la víctima, es decir, que vuelva a experimentar de nuevo todo lo que pasó al inicio del caso. En este caso, Valentina había sido enfrentada a múltiples militares en el interrogatorio, por lo tanto, estas obligaciones que eran reforzadas se incumplieron. Bien, y además dice, lo que algo ya siempre ha dicho en materia de derechos de pueblos indígenas, que siempre, para evitar la discriminación en el acceso a la justicia, hay que tener en cuenta las particularidades propias de los pueblos, su situación de especial vulnerabilidad y el derecho consuetudinario propio, lo que significa que, como mínimo, tenga que haber intérprete, que no hubo, ¿vale? Por lo tanto, aquí, para ir un poquito rápido por el tiempo, hay una discriminación también en el derecho de acceso a la justicia. Último punto que examina la Corte son los derechos de los niños, porque claro, Valentina era una niña, era menor de 18 años cuando sufrió todos estos hechos. Bien, y ahí lo que hace la Corte es un examen muy cortito, porque, basándose en un artículo de la Convención Americana, que es también muy cortito, donde se establecen que todos los niños merecen medidas especiales de protección, es decir, que las obligaciones de los Estados parte son más fuertes en presencia de niños. Y en este caso, el médico que atendió a la víctima y que vio que había habido una violación, o al menos una sospecha de violación, tenía la obligación de denunciarlo inmediato. Pero esto es así, tal y como establecen las leyes de salud internas de México, ¿vale? Y además dice, vuelve a recordar esto, que en este caso no se tuvo en cuenta la posición especial del Estado como garante de los derechos de los niños y teniendo en cuenta el principio del interés superior. Y nos dice abajo, y lo tengo subrayado, dice la Corte, máxime por tratarse de una persona indígena, pues los niños indígenas cuyas comunidades son afectadas por la pobreza se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad. Es decir, a lo largo de toda la sentencia tenemos ya muy subyacente este enfoque, que es un enfoque muy respetuoso de la identidad compleja que tenemos las personas, ¿vale? Por eso se lo he puesto subrayado. Eso significa que entre todos los derechos violados también se violó el derecho a la protección especial que por su condición de niña Valentina requería, ¿vale? Bien, puntos resolutivos, ya estoy llegando al final de la sentencia, pues aquí, recopilando un poco todas las violaciones a los derechos humanos por parte de México, la Corte declara a México responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, ya vimos lo de la tortura, dignidad y vida privada, ya vimos lo de la vida sexual, y entre otros, y además el incumplimiento del deber establecido en el artículo 7 de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Recuerden lo que les decía, la violencia contra la mujer es una forma de discriminación. También es responsable de la violación del derecho a la integridad de la hija de Valentina, y además ha violado los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en ese conjunto de procedimiento tan espantoso donde hay un montón de negligencias, ¿vale? Incumple la obligación de garantizar sin discriminación el derecho de acceso a la justicia, que es lo que hemos visto al final. También es responsable por la violación de los derechos del niño. Bien, aquí hay medidas de reparación. Aquí solamente voy a decir unas cuantas, así como muy importante dentro de la sentencia hay medidas de reparación, siempre las hay, y esta es una parte donde la Corte Interamericana ha hecho enormes avances, mucho más que cualquier otro tribunal internacional. Vale.
Aunque en esta sentencia, digamos, sigue la línea. No en esta sentencia no es una sentencia especialmente espectacular en materias de medidas de reparación. Pero bueno, lo que dice es que, por favor, que el Estado conduzca ya en el fuero ordinario el proceso penal de Valentina, cosa que se produjo, ya lo vimos. Y además, que examine la conducta de los agentes del Ministerio Público que dificultaron la recepción en su momento de la denuncia. Que por favor hagan las reformas legislativas pertinentes para que el artículo 57 del Código de Justicia Militar sea compatible con los estándares interamericanos, ¿vale? Y que además tiene que haber un recurso efectivo de impugnación, lo que yo les decía de la doble instancia. Tiene que haber un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Esto es especialmente importante porque en presencia de personas indígenas se necesita que haya una disculpa pública a la cara. Este acto yo investigué y ya tuvo lugar en Ocosingo en el año 2019 en presencia del gobernador y otras autoridades de Chiapas, ¿vale? De Chiapas, perdón, ¿qué estoy diciendo? Perdón, esto está mal, no es en Ocosingo, me he confundido de caso, pero sí tuvo lugar ese acto público de reconocimiento. Y además, también le dice que debe publicar extractos de la sentencia, de esta sentencia de la Corte Interamericana que estamos estudiando, incluyendo en el idioma original MEPA. Bien, voy a ir más rápido aquí. Además, que tiene que brindar un tratamiento médico y psicológico a las víctimas, tanto a Valentina como a su hija, otorgarle becas de estudios y, bueno, una serie de medidas también como implementar cursos de derechos humanos para las Fuerzas Armadas y otras más. Bien, por supuesto hubo indemnización. Vale. Yo creo que me voy a quedar aquí porque la presentación es demasiado larga. Iba a analizar otros casos similares donde el tribunal hace este enfoque. Si me dan un minuto lo hago ya. Bien, en el año 2015 este enfoque ya estaba más asentado. En esta sentencia el enfoque todavía es un poco tímido porque hay que leerlo entre líneas, pero el enfoque está ahí. Pero en un caso que tuvo lugar en 2005 donde había una joven ecuatoriana, de hecho una niña, igual una niña muy pobre, que va a una clínica privada, pobre claro, y es contagiada, a los 3 años de edad es contagiada del VIH. A raíz de ese contagio su vida es un infierno porque tanto ella como toda su familia sufren múltiples discriminaciones, tanto para acceder a la educación como acceder a la salud y además, lo que les decía, también los miembros de su familia. Y lo que dice aquí la Corte es: la discriminación que vivió Thalía no fue solo ocasionada por múltiples factores que confluyeron en forma interseccional. Aquí ya mete la palabra. Múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, un factor, mujer, 2, persona en situación de pobreza, 3, persona con VIH, 4, sino que derivó en una forma específica de discriminación que resulta de la intersección de estos factores, es decir, lo que yo les decía antes. Cuando hay tantos factores de vulnerabilidad y discriminación que concurren en una persona y en un caso de violación de derechos humanos, la violación resultante, la discriminación resultante es exponencial. No es 1 más 1 más 1, 4 factores. Es 20, 30, 40, lo que sea. Vale, un poco esto lo que nos permite es una mirada mucho más realista de la complejidad social y esto nos permite al final un análisis donde los derechos se pueden proteger de forma más completa. Lo voy a dejar aquí porque si no, yo creo que no terminamos nunca. Tenía más cosas para decirle. Un momento, vamos a tratar de recuperar la conexión de la doctora Elisa. Un segundito, por favor. Ya está tratando de incorporarse nuevamente. Ahorita, en unos segundos más, ya estará con nosotros nuevamente la doctora, por favor.
Listo, ya se encuentra de nuevo con nosotros la doctora. Perdón, al final Internet hizo de las suyas, una enorme disculpa. Lo bueno es que me lo hizo al final, así que bueno. Ahora sí, sí estoy abierta a todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Me encantaría escucharlas. Muchas gracias, doctora. A continuación, vamos a darle el uso de la palabra al licenciado Juan José, presidente de la Comisión Estatal. Por favor, presidente, adelante. Gracias, gracias, Elenita. Yo creo que no necesito ni decirlo, todos hemos percibido la importancia de esta sentencia, pero sobre todo, doctora Elisa, déjeme decirle que además de la gran capacidad y los conocimientos que usted tiene, ¿sí? Es oportuno felicitarla por esa claridad con la que expone, ese don para desglosar y desmenuzar todos los temas de una manera tan accesible. Realmente yo no sé por qué preguntaba si se estaba extendiendo mucho, si alguien ya estaba... Déjeme decirle que siempre estuvieron conectados más de 80 personas. Es difícil decir que la pandemia tenga ventajas, pero antes estas reuniones hubieran sido presenciales y la capacidad de esta sala pues es de 30, 35 personas. Usted nos ha acompañado aquí. Hoy hemos tenido más de 80 personas permanentemente conectadas. Entonces, no hay ni cansancio ni falta de interés. A mí me da muchísimo gusto, la felicito sinceramente, agradezco nuevamente su cercanía con la Comisión Estatal, la amistad personal que nos dispensa, la valoro muchísimo. Y déjeme decirle que me acompaña aquí en la sala la visitadora general para asuntos de la mujer, la visitadora general especializada de la comisión, y platicábamos la importancia de estos ejercicios porque aprendemos mucho. Estuvimos ahorita de alguna manera comentando lo que ya usted había señalado, la importancia del derecho a la igualdad, reconociendo la diferenciación sin caer en la discriminación. Sí, todo esto lo estuvimos platicando y la verdad se aprende mucho. Yo le agradezco, voy a dejar la palabra porque si no voy a quitar el espacio también a mis compañeras y compañeros que nos hacen favor de seguir en esta reunión de análisis y pedirle a Elenita que le haga llegar el testimonio de reconocimiento que me corresponde suscribir como presidente de la comisión, pero que siempre lo hacemos en nombre de todos y todas quienes participan, porque la verdad, apoyos como el de usted han permitido que el interés en la formación, en la capacitación, vaya creciendo en esta comisión estatal y en las personas que confían en nosotros, que creo que es el reto más grande que tenemos, ganarnos la confianza de la ciudadanía, de la población, ¿sí? En la tarea que nos corresponde de promover, proteger, defender los derechos humanos, ¿no? Creo que eso es lo más importante y la ayuda de usted pues es fundamental para que vayamos alcanzando este objetivo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todas y todos. Dejo a Elenita para que coordine si hay alguna otra intervención y me despido con un sincero agradecimiento y la invitación para que sean muchas las ocasiones en que aprendamos de la doctora Elisa. Muchas gracias. Saludos al doctor Omar, por favor, a todos los compañeros del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Muy amables. Pues gracias. Al contrario, muchas gracias por sus palabras, licenciado Juan José. Es un placer, como siempre, colaborar con ustedes y sobre todo hacer reflexiones que lo que pretendo es que siembren como las ganas de aprender a todos los que nos escuchan y más inquietudes para
para que al final pues todos mejoremos. Esa es la idea. Muchas gracias a ustedes. Hay por ahí preguntas, creo que he visto una en el chat. Doctora. Sí, doctora. Nos pregunta Alberto León. ¿Ya se cumplieron todos los puntos solicitados para la reparación de los daños ocasionados por el Estado mexicano? Se cumplieron los más importantes. No, yo no sabría decirte si todos. Entiendo que la víctima ya recibió la indemnización. Un aspecto importante es que sí no lo comenté, ya no quiero poner la presentación, pero México sí reformó por fin el Código de Justicia Militar, restringiendo la jurisdicción militar, lo cual fue un avance, porque en el anterior caso de Radilla Pacheco no lo había hecho. Entonces, los puntos más importantes se han cumplido. Hay otros que son de larga data, como cursos de capacitación a las Fuerzas Armadas, cursos de capacitación al personal que atiende a víctimas de violencia sexual y que además atiende a niñas o a niños y adolescentes. Esa parte, honestamente, pues yo no la he investigado. Entiendo que algo habrá hecho el Estado mexicano, pero ahí no sabría decirte. Entonces, mi respuesta, la más concreta y la más, digamos, honesta, sería decirte que las partes más importantes sí se han cumplido, sobre todo en lo que afecta a que esto no se siga repitiendo y que la jurisdicción militar no siga abusando. Ya se ha reformado el Código de Justicia Penal Militar. También una cosa importante que no comenté es que al poco tiempo de la sentencia, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estableció pautas para que todo el Poder Judicial se pusiera las pilas para cumplir con la sentencia. Entonces ha habido, digamos, muy buena actuación por parte del Estado mexicano y también por parte del Poder Judicial, que aquí estaba implicado. Y ya tenemos una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Muchas gracias, doctora. Creo que en ese sentido de las resoluciones que viene la siguiente pregunta, nos comenta Lilian de Anda. Viendo el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos hasta la emisión de la sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego para el cumplimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una víctima podría desalentarse en la presentación de su denuncia. Sin embargo, la señora Rosenda Cantú lo llevó hasta el final. La pregunta en sí es, ¿qué instancias la acompañaron y apoyaron para ello? Pues es muy buena pregunta, Lilian, diste en el clavo. Uno de los grandes problemas que tienen los sistemas de justicia, sobre todo cuando llegas al sistema internacional que exige que previamente hayas agotado todas las instancias internas, es que no te desesperes en el camino porque va a haber un montón de años hasta que llegue la resolución del caso. Entonces, obviamente, creo que alguien como Valentina tuvo una enorme fortaleza psicológica, no fue la única mujer violada de su comunidad, pero fue de las pocas que denunció, ella misma lo dice. ¿Cuántos casos de estos habrán quedado en el absoluto olvido por miedo de las víctimas? Entonces, sí, este es un gran problema, la cantidad de años. Y respecto a qué instancias la acompañaron y apoyaron en ello, fueron tres en concreto. Una de ellas la dije al comentar la sentencia, que es la Organización del Pueblo Indígena Tlaplaneco Mepá. Es así, desde el principio les acompañó y en el camino se unieron dos, una muy prestigiosa que es el Centro de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional del CEGIL, les acompañaron hasta el final, y también el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, yo lo pronuncio mal. Esas tres instituciones, esas tres organizaciones dieron acompañamiento jurídico durante todo este tortuoso proceso, que fueron 16 años, a Valentina. Pero lo que hay que reconocer es que cualquier víctima, en este caso, y más con sus condiciones tan agravadas, pues ha sido una mujer muy valiente y sobre todo con una enorme fortaleza psicológica. ¿Cuántas otras en el camino, con tantas amenazas, con tantos problemas, hubieran tirado la toalla? Ese es un gran problema, el que tú mencionas, Lilian. Sí. Muchísimas gracias, doctora, por responder las inquietudes que se expresaron en el chat. No hay ninguna otra duda respecto a lo que hoy usted nos explicó respecto al caso de Rosendo Cantú versus México. Y de manera personal, reiterarte la admiración y sobre todo la humildad con la que compartes tus conocimientos, tu amplia experiencia con todas y todos nosotros. Muchísimas gracias por dar el espacio en tu agenda y poder compartir el día de hoy en estos talleres de análisis, pues un tema tan relevante y que, como ya comentabas, fue el precedente de este concepto que ahora lo conocemos como interseccionalidad y que nos permite
tener un panorama mucho más amplio de una presunta violación a los derechos humanos de las personas. Muchísimas gracias, doctora. Invitaría a todas y a todos quienes se encuentran en la sala, si pueden activar su cámara, por favor, para quienes les sea posible, y nos tomemos una foto en compañía de nuestra invitada, la doctora María Elisa García López, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH. Bueno, pues gracias a todos ustedes por su tiempo y por su paciencia. Hemos estado aquí 1h30 y, en fin, espero no haberles abrumado ni aburrido. Ha sido un placer acompañarles y estoy ahí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH al servicio de todos ustedes. Gracias por eso, por escucharme. Ojalá haya sembrado inquietudes en ustedes. Gracias. Ok, ahora la cuenta de 3, por favor. 1, 2, 3. Va a la siguiente pantalla, por favor. 1, 2, 3. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos infinitamente el que haya estado el día de hoy con nosotras y con nosotros. Y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Les esperamos en el siguiente taller, en el cual vamos a analizar el caso Castañeda Guzmán. Entonces están todas y todos cordialmente invitados. Estará a cargo del doctor Pablo González, quien ya nos acompañó en una ocasión anterior, y serán todas y todos bienvenidos. Así que por favor les invitamos a estar pendientes del registro para que nadie se vaya a quedar fuera. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos un excelente día. Gracias, doctora. Gracias a todos, cuídense. Adiós. Gracias.